Hola, ¿qué tal todos amigos de Centro Samantha? El día de hoy nos encontramos una vez más por acá en un nuevo episodio del podcast Radio Samantha. Y bueno, queremos debatir un nuevo tema que realmente no tiene nada de nuevo, es acerca del el despertar del crecimiento personal y espiritual en la vida de muchas personas. Bueno, en esta oportunidad pues me gustaría comenzar con un cuestionamiento. ¿Consideras tú que ya has pasado por ese proceso del despertar? ¿Qué características tiene? ¿Cómo ha sido tu proceso? Pues yo en particular podría acotarles que en lo personal pienso que es un proceso que una vez inicia pues comienza a darse de manera paulatina, consecutiva y que no sabría decir exactamente si tiene un momento de cierre como tal. Quizás pueda tener episodios donde son un poco más complejos, este, no es tan bonito como lo han pintado en algunas imágenes o algunas personas que hablan al respecto. Yo diría que el despertar es tal cual así como cuando tú te despiertas en la mañana, que te despiertas así, algo así, para que tengan una idea. ¿Cómo inició el tuyo? Bueno, más que todo yo quisiera compartirles un poco acerca de qué realmente es el despertar, porque hay veces que no estamos de alguna u otra forma asociados con ese concepto. Y es muy importante identificar qué es el despertar espiritual, porque a veces podemos llegar a confundirlo entre tanta información que se nos ve involucrada. Para mí y mi concepto del despertar espiritual es ese momento de lucidez mental en donde puedes estar pasando por diferentes procesos de tu vida, empiezas a tener una conexión o a desarrollar una conexión en primera instancia contigo mismo, con cómo te encuentras en el proceso de tu vida, qué es lo que quieres, cuál es tu misión de vida, qué es lo que realmente puedes determinar o llamar propósito. Y en base a eso empiezas a conectar y a hacer las paces con tu pasado, llámese todas las circunstancias que has vivido en tu pasado, desde el momento en que naciste, y más allá de eso, también tu árbol genealógico, tus padres, tus abuelos, tus ancestros. Entonces es un proceso de aceptación, más que todo, esa parte del pasado, porque son circunstancias que no puedes cambiar. Son circunstancias que únicamente tienes que aceptar y tienes que hacer resiliencia de esa circunstancia, porque son cosas que ya no pueden cambiar de ninguna manera. Entonces es un proceso que para cada persona es diferente y tiene diferentes formas en qué momento pasa, en qué circunstancia. A veces son más favorables que otras. Hay veces que puedes sentirlo como una gran presión, ya sea laboral, ya sea física, emocional, por circunstancias económicas. Bien sea en algún punto de tu vida, vas a sentir que todo se encamina y todas las circunstancias se encaminan hacia ese punto en donde ya tienes que dar ese salto o ese paso, donde ya por más de que quieras, no hay más alternativa, ya no hay otros caminos por donde seguir, sino que ya tienes que encontrarte con un gran espejo, diría yo, en donde te vas a ver y vas a empezar a descubrir muchas cosas de ti que hasta ese punto no habías visto. Ya. Bueno, yo particularmente acoto a esto que es un proceso eh, que puede ser mucho más tardío o complejo para algunos que para otros, eh, tomando en cuenta lo que tú mencionaste anteriormente, y que para comenzar a vivirlo podría ser importante algo que yo llamo cuestionamiento. Probablemente alguien que no se haga cuestionamientos de manera constante o que generalmente no llegue al terreno del cuestionamiento porque viva una vida pues apresurada, acelerada, que considere que sus prioridades no van de la mano con esto y pase viviendo completamente sumergido en estas cosas o en esos temas, difícilmente va a llegar a ese proceso del despertar. Para llegar a eso, primero que nada, hay que tener un cuestionamiento. Este cuestionamiento sobre qué, sobre muchos aspectos y temas que siguen siendo controversiales a pesar de que han pasado muchísimos años y eso ayuda. Número uno, una persona que esté sumergida completamente en el trabajo y esté absorto en él, no creo que tenga mucho tiempo para el despertar. Una persona que esté sumergida adicional a eso en una vida pues familiar, de pareja, absorto entre tantos compromisos, tampoco tiene mucho tiempo para
el despertar espiritual, ni en compañía ni en individual. Ahora, procesos que son difíciles y que ayudan al despertar espiritual son los procesos de soledad. Y generalmente muchas personas incurren en el error por desconocimiento o por dificultad propia en no querer pasar tiempo ni espacios solos. ¿Tú qué podrías aportar a eso? Sí, yo pienso que de alguna u otra forma la soledad es una de las principales maestras acerca del despertar de la conciencia o el encontrarse con uno mismo, porque eso es también en parte ese despertar, el hacer introspección, empezar a pensar y a racionalizar muchas cosas y muchas circunstancias que hasta determinado momento ni siquiera habíamos tomado el tiempo de poder pensar o poder hacer introspección acerca de ese tipo de cosas. Entonces, en ese proceso de soledad, con ese tiempo que a veces tenemos extra en donde pensamos y sobrepensamos en esas noches de insomnio, donde no encontramos un camino, sino que estamos dando vuelta en nuestros pensamientos, llegamos a diferentes conclusiones. Y ese despertar espiritual puede ser tomado de diferentes perspectivas, como por ejemplo, desde mi perspectiva, fue a través de la iglesia. Mi mamá tuvo otra perspectiva completamente diferente. A Creo través de que la iglesia, imagínate. Aunque ustedes no lo crean, sí. sí, aunque ustedes no lo crean, sí. Y realmente fue porque en su debido momento tomé lo mejor que podía de cada perspectiva que me rodeó para ese despertar, porque después de eso tuve diferentes disciplinas y diferentes conocimientos que llegaron a mi vida y pude formar y moldear esta nueva versión de mí que tiene la capacidad de tomar lo que resuena con sí y repeler todo aquello que no, o lo que no considere que esté acorde con mi energía o lo que pueda aportar a mi vida. Entonces es interesante porque después con el tiempo vamos creando ese propio filtro y generando esa propia identidad en donde empezamos a distinguir qué cosas pueden aportar a nuestra vida, qué cosas pueden sumar, con qué cosas somos más afines con respecto a este tema, porque es muy amplio, o sea, tenemos diferentes perspectivas en que podemos abordar la espiritualidad, desde la metafísica, desde el budismo, la meditación, el cábala, o sea, es ilimitado realmente el poder al conocimiento que tenemos en este momento a través de cualquier cosa que tengamos en nuestras manos. Este dispositivo es ilimitado para la información. Bueno, yo actualmente diría que incluso no necesitas estar vinculado a ninguna corriente para identificarte con la espiritualidad, pues si es realmente lo que deseas desarrollar, claro está, vas a recibir conocimiento de diferentes tendencias, por así decirse, y es importante y yo pienso que de alguna manera pues eso nos va a ir nutriendo. Por eso hablaba en un principio de lo que es el cuestionamiento, porque por lo menos él tuvo su experiencia a través de la iglesia, pero yo también de alguna manera, quizás no como feligrés, ha sido, pero sí desde niña pues tenía contacto con muchas personas que esa era su práctica religiosa y cuando digo esa era su práctica religiosa era gente que estaba vinculada directamente a la iglesia. Y pues eso a mí me sirvió de experiencia en muchas cosas y no porque haya tenido una mala experiencia al respecto, yo llegué a entrar en cuestionamientos o me desvinculé de eso, sino que en esos procesos de búsqueda que tú vas como indagando, cuestionándote, buscando dónde te sientes más cómodo, qué es lo que es realmente para ti. Eso es como cuando tú vas a una tienda de ropa y tú vas viendo diferentes modelos, diferentes cortes, vestidos, telas, y tú vas viendo con cuál te sientes más cómodo, cuál va contigo, cuál aplica para ti. Yo diría que es algo así. Y por eso pues yo no cuestiono la tendencia de cada quien siempre y cuando realmente al momento del ejecútese, del llevarlo a la práctica, de permitirte que esto sea, digamos, que una herramienta de crecimiento, de despertar, de, de generar en ti la paz, la tranquilidad y todo aquello que tú buscas, si te sirve, te funciona, excelente. Lo único que yo siempre he entrado en cuestionamiento es por qué muchísima gente que asiste a diferentes prácticas y tendencias, con todo respeto, por el contrario, son personas que más bien pasan en tribulación, pasan en momentos muy críticos. De hecho, entrando en otro tema, que eso lo hablaremos después, lugares más densos de energía
es donde se congregan todas estas personas, ¿ok? En iglesias, en lugares de esa índole que hay un manejo energético, son sumamente denso, porque la mayoría de las personas que llegan a esos lugares no están en un buen nivel vibracional, son personas que están, por el contrario, carentes, buscando orientación, buscando quien les reafirme algo que no son capaces de buscarlos internamente, que eso es realmente el proceso que se debe iniciar cuando estamos en esto de el despertar. Parte de ese despertar es reconocernos, autorreconocernos y comenzar a gestionar esos cuestionamientos, las emociones, hasta llegar a nuestro nivel vibracional y comenzar a manejarlo. Obviamente no es un proceso fácil, primero requiere de todos estos pasos que no son nada sencillos, también requieren de un conocimiento y obviamente de una constancia y una práctica. Sí, es totalmente cierto. Además de que muy personalmente pienso que todas estas corrientes están unidas por un solo hilo. En el momento en que todo esto se jala, casi que todas las prácticas nos llevan al mismo sentimiento, emoción o energía que es el amor. Entonces, ya sea el amor propio, el amor en la autoestima, lo que inspira cada corriente, es ese el punto central de todo este tipo de energía, de información. Entonces, en el momento en que captamos eso y empezamos a conectar con esa verdad, nos hacemos conscientes. Y ese es el primer paso, hacernos consciente de lo que estamos viviendo, hacernos consciente de cómo nos estamos sintiendo, hacernos consciente de qué está pasando en nuestras vidas, de qué, en qué momento han pasado diferentes circunstancias y no teníamos eso en cuenta, no éramos conscientes. Entonces, cuando empezamos a distinguir todo este tipo de circunstancias, empezamos a generar el proceso de sanación. Pero primero hay que hacernos conscientes. Yo como terapeuta, perdón, algo que siempre les digo a mis pacientes es que lo primero que tenemos que hacer para poder sanar algo es hacernos consciente de ello. Una vez que tenemos conciencia, el otro proceso que viene es aceptar, porque tenemos que aceptar que lo que pasó en nuestra vida nos afectó de alguna u otra forma, hizo en ese momento una marca en nuestra alma, en nuestro ser, y el día de hoy somos lo que somos en reflejo a todos esos acontecimientos que pasaron en nuestra vida. Que pudiésemos ser mejor persona si eso no hubiese pasado, quizás, pero el hubiese no existe. Tenemos el presente y el presente es el mejor regalo que tenemos en este momento, por eso se llama presente. Entonces es interesante cómo podemos hacer conexión con todo este tipo de corrientes cuando los unimos con el nudo del amor y empezamos a distinguir que realmente no importan esas divisiones que ha creado el mundo o las diferentes corrientes cuando lo que nos inspira a conectar con nosotros mismos y con las demás personas es el amor, que a veces o la mayoría del tiempo habita dentro de nosotros y no sabemos distinguirlo, despertarlo o conectar con esa chispa que siempre está dentro de ti. Y es muy importante saber identificar eso, porque a veces lo buscamos afuera. Entonces buscamos afuera el conectar con ese tipo de energía, de amor, de autocompasión, de querernos. Empezamos a buscarlo afuera. Y por eso terminamos en diferentes lugares, como lo dijo Samantha, en iglesias, en lugares que nos den un poco de esa energía que pensamos que no habita dentro de nosotros, pero realmente sí. Entonces es muy importante identificar eso porque una vez que nos hacemos conscientes y despertamos espiritualmente, esa conciencia nos va a ayudar a conectar con la fuente. No conectar con lo que a través de la fuente funciona o ejerce o sirve para algo, sino que la fuente directamente se convierte en nuestro enchufe de 220. Nos conectamos directamente a la fuente, llámese Dios, llámese Alá, llámese Buda, a la corriente que tú mejor lo prefieras. Yo le digo universo. Nos conectamos con esa corriente que es ilimitada de energía, de amor incondicional, le digo yo. Y realmente una vez que te conectas allí es inevitable el desconectarte nuevamente. O sea, hay algo que de alguna u otra forma la gente experimenta una vez llega a ese tipo de conexión y es que una vez pruebas, ya no puedes desvincularte de eso nuevamente. Esto es bien interesante porque independientemente de la edad que tenga la persona, al momento de hacer su primera conexión, cuando sientes que haces clic y tú dices, esto es lo mío, esto es lo que yo Soy de estaba ahí. buscando, ahí te quedas.
Y indistintamente de que pases por momentos donde estés en alto o en bajo, si sabes ya que tu proceso está vinculado a esa conexión energética, te reconoces, ¿ok? Como el todopoderoso yo soy, que es esa conexión con la divinidad, ¿ok? Que estabas mencionando tú Sí, sí, claro. anteriormente. Allí comienzas a hacerte independiente absoluto, a no depender de nada, a no depender de ningún tipo de creencias limitantes, ¿ok? Religiosas, a dependencias, incluso a personas, a vínculos, a relaciones, a situaciones, porque estás lleno, estás satisfecho, estás completo en ti mismo. Pero lo primero que debes hacer es reconocerte internamente, saber que manejas esa energía y por tanto allí es donde está tu proceso de sanación, porque al no tener dependencias, al no estar vinculado a estas situaciones o patrones que son los que comienza a llevarte por diferentes caminos del padecimiento, del sufrimiento, de la dependencia, del estrés, de muchas cosas, te reconoces, ¿verdad? Como esa energía poderosa y sanadora allí. Allí ya encuentras la mayor tranquilidad y la mayor felicidad. Esto incluso va dedicado a las personas también que unos dependen de la parte energética que va vinculada a las religiones Y otro la y emocional. otros incluso dependen de los vínculos energéticos de pareja. Hay personas que sin una pareja no se sienten plenos, no se sienten llenos, no se sienten satisfechos, se sienten en soledad, entran en depresión. Algunos no son capaces de desvincularse ni siquiera del padre, de la madre, de la familia, del nexo que hayan tenido. Son personas de 30, 40 años y regresan incluso al núcleo familiar después de haber roto con un vínculo o relación porque no se hallan solos. Y en realidad cuando tú te reconoces, ¿verdad? Energéticamente, de la forma en que lo venimos conversando, y sanas todos estos patrones, tú no requieres de una persona para continuar tu vida en sanidad. Obviamente extrañas porque somos seres humanos y vives tu proceso. Eso es totalmente normal. Pero de allí a entrar en otros estados y desconocerte energéticamente, eso es porque realmente no has despertado. Exactamente. Y ustedes dirán, bueno, Samantha, Rafael, ustedes ya están en cierto nivel de quizás expertise que nosotros no tenemos. ¿Cómo podemos llegar a eso? Y lo más importante, no llegar, sino mantenerlo, porque he ahí la importancia. Podemos llegar en un día de meditación, de paz, de tranquilidad, podemos llegar a ese nivel y experimentar y saborear esas mieles del despertar de la conciencia y del amor incondicional, el amor propio y la autoestima. Pero ¿qué pasa día tras día? ¿Qué pasa en esos momentos donde las tribulaciones del mundo y de las cosas que padecemos día tras día llegan y de alguna u otra forma quieren limitar ese pensamiento que ya está dentro de ti? ¿Cómo lo llevas a cabo? Entonces, hay múltiples herramientas que funcionan a través del decreto que Samantha nos comentaba en este momento, el yo soy. Yo he podido experimentar diferentes decretos y diferentes cosas. Yo soy la fuente de todas las oportunidades. Yo soy eh, frecuentemente y constantemente abundante. Yo soy una persona ilimitada en cuanto a amor. Y así mismo podemos utilizar diferentes herramientas como el Access, como es el PNL, como es el Ho Oponopono. Hay diferentes corrientes, podríamos decir, ¿cierto? Diferentes técnicas. Diferentes técnicas que podríamos utilizar para mantener nuestro nivel vibratorio en esa frecuencia, que no estemos desconectados de la fuente creadora de todo lo que es y que de alguna u otra forma también podamos pasar nuestro proceso, porque es que, como les veníamos diciendo, es un proceso de despertar y hacer lucidez en ese momento, pero también tenemos que mantener esa frecuencia con la que nos estamos conectando en ese momento. Entonces, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que cuando nos ponemos manos a la obra en cuanto a la sanación, empezamos a despolvar un poco nuestra alma y empezamos a ver circunstancias que van mucho más allá incluso de este tiempo y de esta vida, si hablamos de vidas pasadas, y van de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, inclusive creencias limitantes a través de nuestro ADN. O sea,
Hay un sinfín de cosas que sabemos que tenemos que sanar, a veces conscientemente y otras inconscientemente, pero todo depende y todo empieza por el primer paso. No hay camino más largo que no se acorte con el primer paso. Y el primer paso es reconocer que tenemos que sanar, reconocer que tenemos que despertar a veces de esa rutina, de esa circunstancia, de ese sistema, podría decirlo, o de esa matrix donde nos encontramos y hacernos consciente de que estamos aquí por algo, de que no estamos aquí como quien dice de a gratis, ¿cierto? Exacto. Que tenemos un propósito, que tenemos una misión de vida, así en este momento no sepamos cuál es, pero tenemos que hacernos conscientes de que está allí y que eso habita en ti. Ahora la cuestión es, ¿cómo conecto yo con eso? ¿Cómo puedo conectar con esa parte de mí que es consciente pese a que yo no lo sea en este momento? Bueno, yo particularmente en cuanto a eso estaría recomendando una vez más, como lo mencioné en el inicio, el cuestionamiento. El cuestionamiento es fundamental. Yo pienso que sin cuestionamiento no se da ningún proceso de una forma diferente, sino que por el contrario, cuando la mayoría de las personas vive en adoctrinamiento y no se cuestiona nada, difícilmente va a tener un despertar, porque es una persona que está sumergido en normas, en reglas, en pautas, en monotonía, en el día a día y no tiene ni espacio, ni tiempo, ni curiosidad y por tanto no va a crecer, no va a despertar. El cuestionamiento es fundamental, que seas una persona que realmente visualices otra posibilidad diferente a cómo te han contado las cosas, a cómo te las han mostrado hasta ahora. Eso es fundamental. Sin cuestionamiento, usted no se plantea la idea de cómo sería su vida en un mejor empleo, en otro país, en otra ciudad, con otra persona, en otra familia, en otro departamento. O sea, sin eso no hay creación mental y sin una creación mental no llegas a absolutamente nada, porque lo primero que se requiere para que haya un cambio, una transformación, es el pensamiento, un nivel vibracional diferente que se da en ese pensamiento. Y sin eso, aunado a un cuestionamiento, no hay origen de nada. Esa es mi forma particular. Sí, totalmente cierto. Eso en principio. Y como yo les recomendaba también, el de alguna u otra forma hacerse consciente. A través de este video puede ser fácilmente una de las maneras en las que tú digas, ok, ya estoy asimilando, quizás no despertar automáticamente porque es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que lleva también absorción de mucho conocimiento, ya sea de la corriente que ustedes desean elegir, porque poco a poco, en el momento en que se despierta esa chispa de la curiosidad en ti y empiezas a cuestionarte, empiezas a buscar información, empiezas a indagar y empiezas, como quien dice, a alimentar tu alma de la corriente que mejor se adapte a ti, de la información que tú necesites. Porque yo te puedo decir mucho de lo que me ha funcionado a mí, pero yo soy un ser completamente distinto a ti. Entonces, lo mismo que me funcionó a mí, de pronto no te funciona a ti, pero te lo aseguro que si te propones despertar, la información llegará a ti de la manera en que menos te imagines, con números, con personas, con información, con libros, con una película, cualquier cosa, porque vas a estar abierto o abierta y receptiva a que esa información llegue a ti, de la manera en que sea, porque lo estás pidiendo. Y eso es sumamente importante, estar abierta y receptivo al cambio, a que la información va a llegar a ti indistintamente de que la busques o no, porque ya tu alma se está vinculando con eso y lo estás atrayendo. Y eso es súper importante porque muestra muchísima más disposición ante la fuente. Así es, el nivel vibratorio no miente. Generalmente cuando tú te enfocas en un tema en particular, en algo que deseas obtener, en algo que deseas practicar, en algo que deseas ejecutar, tu nivel vibratorio va a estar sincronizado en eso y por tanto va a traer ese mismo tipo de energías para que te vayas vinculando y te permita de esta manera obtener las herramientas necesarias, el conocimiento, la persona, el lugar que va a ser afín contigo en función de esto. Claro está, mi recomendación sigue siendo el cuestionamiento porque hoy en día hay demasiada información y no puedes tampoco creer absolutamente al 100 todo lo que recibes, llevarla a la práctica todo lo que está por allí funcionando. Pero sí debe ser muy selectivo, obviamente, pero hoy en día hay cualquier cantidad de forma
de tu poder obtener información que actualmente hace años atrás pues no existía. Y yo digo, hoy en día realmente las personas que son receptivos al tema, que creen en la magia, porque esto es una magia, esto es un sistema mágico, ¿ok? El que realmente cree en la magia está destinado a vivirla, a comprobarla, a ser bendecido por los milagros de ella. Pero el que no, no, eso es algo que está allí al alcance de tu mano y que va a estar a tu disposición dependiendo de cómo te programes, de cómo investigues, de quién te rodees, porque eso es como dicen por allí, si usted se junta con 3 personas exitosas, el cuarto será usted. Pero si usted se junta con 3 personas que son negativas, que son densas, que no ven propósito, que todo lo ven complicado, el cuarto va a ser usted. Entonces allí ya entra en tema lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Y usted decidirá y escogerá qué es lo que realmente está a bien para usted en un proceso de despertar. ¿Tú qué les recomendarías? Totalmente cierto. Yo les recomendaría, confíen en su proceso también. Una vez que ya ustedes se abren ante esta posibilidad de estar abiertos a su despertar espiritual, confíen en el proceso. Por más de que pasen diferentes circunstancias, porque no todos los días son de meditación y divinidad. Hay unos días en donde va a pasar mucho contraste. Yo soy muy fan del contraste, pese a que a no todo el mundo le gusta. ¿Y qué es el contraste? Dirá Rafael. El contraste es saber diferenciar los blancos de los negros. Ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo. Ese equilibrio entre el día y la noche y todo lo que esto representa en energía, porque todo es energía, ¿cierto? La oscuridad y la luz es una misma energía. La una es la ausencia de la otra, igual que el orden y el caos. La una es la ausencia de la otra. Entonces, cuando ya aprendemos a diferenciar a que nada es bueno ni malo, sino que simplemente es, y empezamos a jugar con este equilibrio vibracional, empezamos a darnos cuenta que a veces hay que dejar fluir las cosas y confiar en el proceso. Y por más de que estemos experimentando cierto caos, el caos también es un proceso creativo. Entonces, en ese caos en donde digas no hay salida, no veo, no hallo, no, confía en el proceso, porque el orden viene después del caos. Entonces, todo forma parte del todo. Hay que ser sabios con los procesos, hay que saber esperar, hay que saber enfocarse, hay que saber meditar, hay que saber vivir el proceso, no afanarse, sino saber esperar, porque todo llega a tiempo. Si en este momento, después de escuchar todo nuestro podcast, te sientes identificado por eso, empieza a indagar un poco y espera. Porque si dices, no, Rafael, es que ya yo tengo 40 y en este momento es que me dio la curiosidad de escucharte, no. Este era el momento perfecto, es aquí, es ahora, este es el momento ideal para ti. Y si ya eres una persona que tiene sus chakras abiertos y ya es una persona que ya tiene mucha más experiencia con respecto a estos temas y llegas a escucharnos, pues compártelo con alguien que quizás pienses que pueda necesitarlo y retoma o toma para ti todo lo que resuene contigo y permite compartir esta información con alguien que de pronto le sea de mayor beneficio, porque créeme, en este momento hay muchísimas personas que están dispuestas a hacer de una escucha atenta, a quizás salir de diferentes procesos las que está viviendo en su vida y no sabe el cómo, y no tiene las herramientas o no tiene una mano amiga o alguien que de alguna u otra forma le brinde un apoyo, así sea virtual, porque a veces el ser humano es un poco carente de empatía y parte del proceso de despertar espiritualmente es saber que eso existe, es saber que esa realidad también está en el caos de este mundo y saber también que hay personitas así como nosotros que están dispuestos a organizar un poco ese caos también. Bueno, yo creo que ya con esto vamos finalizando. No sin antes decirles que la casualidad no existe, existe la causalidad. Y si estás aquí y estás escuchando este contenido, te aseguro que parte de este gran mensaje es para ti. De ti queda, pues si te agrada el contenido, si te gusta lo que hacemos, seguirnos a través de las redes sociales y si ya deseas profundizar o requieres de una terapia más profunda, como podría ser la de Theta Healing, pues les recomiendo aquí a nuestro sanador Rafael para que hagan contacto directamente con él y soliciten una cita.
Recuerden que todo lo que ya es predicción, orientación y sanación a través del tarot es con Samantha. Bueno, nos vemos en una próxima entrega y espero que disfruten el contenido y puedan compartir. Chaito, Adiós. muchas gracias por escuchar. Hasta luego.